Antes de pasar a la segunda parte, hay algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que vimos al principio, qué es la iglesia? ¿O algún comentario? ¿Alguna pregunta puntual? Bueno, o no se entendió nada o son muy buenos ustedes sabiendo todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Creo que tienen ustedes el bosquejito, ¿no? Como para que vayan, no está todo desarrollado, pero para que vayan ustedes siguiendo y llenando con sus lapiceras, anotando citas. No todas están, pero pueden anotarlas también. Vamos a orar y arrancamos con el segundo taller. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio tremendo que tenemos de poder reunirnos con libertad y abrir la Biblia con libertad y estudiar de ella, Señor. Hay hermanos en otras partes del mundo que no pueden hacer esto, en el cual oramos por ellos, Señor. Pero gozamos de este privilegio en el cual no queremos desaprovecharlo. Pedimos siempre la dirección de tu Espíritu Santo y tu luz para poder entender, Señor, todo lo que tu palabra nos habla. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos intentado responder la primera pregunta, que es la iglesia, ¿sí? Hemos tratado de ver qué no es la iglesia y qué es la iglesia, y hemos tratado de afirmar conceptos bíblicos. Lo que quiero que resalte de la primera parte es que Cristo edifica su iglesia. No sé si eso le produce cierta satisfacción y alivio, a mí sí. El solo hecho de saber que a pesar de mi torpeza, a pesar de mis limitaciones, el Señor sigue adelante y nos invita a disfrutar de esto, ¿no? En este segundo taller vamos a hablar acerca de los pilares de una iglesia sana. Y a veces está muy de moda ahora hablar de los pilares de una iglesia sana. Algunos dicen que tienen 9, otros dicen que tienen 7, otros nos quedamos con 3 y cuántas más, ¿no? Y creo yo que lo mejor que podemos hacer es no rotular ni etiquetar, sino simplemente ser bíblicos. Y vamos a entender que la palabra nos permite a nosotros profundizar y echar bases firmes y sólidas en las Escrituras, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros podamos resaltar, o trayendo un poquito del taller anterior, que las buenas intenciones no justifican las malas acciones, ¿no? Entonces podemos tener muy buenas intenciones de hacer cosas y lograr cosas para la iglesia local, pero resulta ser que nos falta entender cómo se vive en una iglesia local, cómo debe vivir una iglesia que verdaderamente el Señor está edificando, que le pertenece a Él, ¿no? Entonces, bueno, la cita vuelve a ser Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ya hemos leído en la primera parte, pero vamos a tomar algunos conceptos también de allí. A la mañana tengo unas charlas para varones, que vamos a hablar en otros términos allí. Amén, hermanas. Y a la noche vamos a estar concluyendo ya con una plenaria sobre cuál es la garantía de una iglesia bíblica en cuanto a volver a la palabra, ¿eh? Así que le hago esa invitación para que haga el esfuerzo de estar y participar. Bueno, después entonces de comprender qué es la iglesia que Cristo edifica y quién es realmente su verdadero dueño, surge tal vez la pregunta natural de cómo debemos entonces vivir en una iglesia que le pertenece al Señor, ¿no? Y hemos leído ya Hechos de los Apóstoles 2, del 42 al 47, donde vemos que no es una narración ocasional o casual, sino que prácticamente es la estructura de un diseño de una iglesia, entre otras cartas más que Pablo enseña, e incluso requisitos y recomendaciones para la iglesia, ¿no? Que regula todo. Pero creo que es importante tomarlo en cuenta porque se está dando hoy más que nunca. Tal vez antes había algo que no jugaba a favor de la iglesia, y hoy se ha vuelto como algo en contra de la iglesia.
hasta hace un par de décadas no había tanta exposición de redes sociales, ¿no? Entonces, si yo quería ver, che, ¿qué pasa con aquella iglesia de la otra cuadra? Y para saber, yo tenía que ir a la iglesia, tenía que sentarme en una reunión, tenía que escuchar una predicación, tenía que ver su forma. Y después yo sacaba mi conclusión. Ahora no, ahora desde la cama estoy scrolleando, estoy viendo cómo es la iglesia de allá y cómo es la iglesia de acá, qué hace este, qué hace aquel, qué no hace. Y así como nos entusiasma, también nos avergüenza, muchas veces, ¿no? Desde cantar, qué sé yo, la escaloneta dentro de la iglesia, cosas raras que están pasando, ¿no? Y no solamente eso, sino de que prácticamente es como dice Isaías capítulo 3, 9, dice, porque como Sodoma no ocultan su pecado, sino más bien lo publican, ¿no? Entonces las redes muchas veces han empezado a ser la expresión de lo que pasa en la intimidad de la iglesia, o sea, de los integrantes de la iglesia de Cristo. Y creo que debemos entender que las palabras no son inocentes, ni las acciones son inocentes. Es el resultado de lo que proviene del interior, de un corazón que muchas veces no está gobernado por el Señor. Entonces, para maquillar todo esto, muchas congregaciones hoy han medido su salud espiritual simplemente por la cantidad de personas que asisten, por el tamaño del auditorio, por el confort y el lujo que puede tener, si tiene un lindo equipo multimedia, si tiene una poderosa pantalla 4K. Tal vez con las distintas actividades o servicios sociales que pueden hacer, que es cierto, se hace muy buen trabajo con roperos comunitarios, comedores comunitarios, asistencia a adictos y cuantas cosas más. Pero ¿es la forma realmente de medir si una iglesia es saludable? Porque lo hace Cáritas, porque lo hace Cruz Roja, porque lo hace el Opus Dei, porque hace Club de Leones, Club Rotary, ellos también lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Porque podemos hacer tantas cosas de sin embargo, estar debilitándose espiritualmente. Muchos conocen demasiado lo que pasa en el mundo virtual, pero ni siquiera conocen a Habacuc. Es un tema. Una vez un entrenador de fútbol, en un club de barrio que no le ganaba a nadie, estaba en la última posición de la última categoría, nunca ganaba, no iba ni siquiera la madre a verlo al jugador. Perdían. Hasta que un día decide la comisión directiva traer un entrenador. Y ahí entró el entrenador y los sentó a los jugadores así en la cancha, en un entrenamiento, y se los veía que él le hablaba. Y la gente de afuera no tenía ninguna esperanza. Llega el primer domingo, gana. Ya era un acontecimiento. Llega el segundo domingo, ganan. Ya la gente empezó a decir, che, ¿qué ganó otra vez? ¿Estás seguro que ganó? Sí, ganó. Tercer domingo vuelve a ganar. Y cuarto domingo vuelve a ganar. Y logran salir campeones. Ya el suceso era mayor. Ascienden de categoría y ganaban. Ya la prensa del barrio empezó a llegar y empezaron a oír las radios y empezaron a ver qué pasaba, que estaba ganando. Y no va a creer que le ganó el Manchester United. Le ganó. Entonces los periodistas le dicen al técnico, ¿me puede decir usted qué les dijo? ¿Qué les dijo en esa charla técnica que cambiaron totalmente y no pararon de ganar nunca? Bueno, la charla fue muy clara. Yo los senté a todos y le dije, muchachos, esto se llama pelota. Si no sabés lo que es una pelota, ¿cómo querés ganar jugando a la pelota? Parece obvio, parece básico. Pero cristianos, esto se llama Biblia. Y la Biblia es Dios hablándome. Cuando yo entiendo que es su palabra y Dios hablándome, yo no voy a ir a la Biblia a leer la Biblia, yo voy a ir a oír a Dios hablándome. Y cuando Dios me habla, yo le voy a responder con lo que Él me habla. Y entonces empieza a transformar mi manera de vivir, mi cosmovisión,
todas las cosas cambian. Y la victoria del cristiano consiste en que Cristo sea visto en mí. ¿Y dónde se da a conocer Jesucristo? Es en la palabra. Hasta Él mismo lo dijo. Toda la Escritura habla de mí. Entonces, mis hermanos, es muy importante tener enseñanzas fiel a la palabra de Dios, porque Dios no demanda éxito, no demanda números, multitud de gente. Dios demanda fidelidad a la palabra. Dios quiere que seamos fieles a su palabra. Y cuando observamos la vida de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que más irrumpía era que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es conjuntos de enseñanzas. Las enseñanzas que Jesús habló. Por eso es que en la Gran Comisión dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado. La obra del Espíritu Santo es justamente ayudarnos a recordar la palabra. Y por esa razón, mis hermanos, cuando encontramos una congregación sencilla, tal vez sin equipo de multimedia, tal vez sin una muy buena prensa en las redes, probablemente no tenga el aire acondicionado y estemos con el brasero todavía, no importa. Lo que vale aquí es que es una iglesia profundamente comprometida con Cristo, profundamente comprometida con su palabra. No vemos métodos sofisticados ni vemos estrategias de crecimiento. Solamente le creemos a la palabra. Mire, yo no sé qué hacen ustedes, pero yo les voy a contar lo que yo hacía cuando era un adolescente y joven. Estábamos nosotros en la iglesia y decíamos, vamos a salir a evangelizar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Organizábamos una murga. Nos vestíamos de payaso, usábamos zancos, nos vestíamos de mimos, hacíamos títeres, cuántas cosas más, ¿no? O sea, evangelizar, ecuación, show, para llamar la atención. Yo no me lo imagino a Pedro diciéndole, muchachos, en aposento alto, ¿trajeron el cotillón para pintarse, muchachos? ¿Y ya hicieron los títeres con el mate para que podamos hacer los títeres? No. La misma Escritura dice que la palabra de Dios es viva y más o menos eficaz, porque le tenemos que ayudar nosotros, ¿así dice? No, es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, Dios no necesita una ayudita nuestra. Él es suficiente. Él creó todo con su palabra. Él dijo, sea, y fue hecho. Por eso, mis hermanos, es tan importante reconocer la fidelidad. Y esa fidelidad no es otra cosa más que conocer la pelota para alcanzar lo que necesitamos. Conocer la Escritura, porque, mis hermanos, no hay esos métodos o estrategias que hoy se ven, sino es volver a la palabra del Señor. Si el creyente persevera en las cosas que el Señor ha enseñado, su pueblo va a estar firme, va a estar sólido. Y una de las causales de las apostasías más grandes que se están llevando ahora y va a ser así hasta el final, es la poca profundidad de la palabra de Dios en el corazón de los que todos los domingos cantan alabanza en las iglesias. Es necesario volver a la palabra del Señor. Por eso es que encontramos la necesidad de ver que una iglesia sana persevera en la doctrina. A mí me hizo muy bien en algún momento enseñar teología sistemática. No sé si ya enseñaron acá o están por enseñar. Les va a venir muy bien empezar a entender qué es teología sistemática. Es ordenar las distintas doctrinas por temas, ¿sí? Veo que cuando sacamos toda la ropa de la soga y la ponemos en la cama y empezamos a abrir el cajón, acá van las medias, acá va la ropa interior, acá va esto. Bueno, empezamos a ordenar. La Biblia no están todas las doctrinas ordenadas por alfabeto. Toda la Biblia habla de Cristo. Pero, por ejemplo, si hablamos de teología propia, ¿quién es Dios? Si hablamos de cristología, ¿quién es Cristo? Si hablamos de soteriología, ¿cuál es la doctrina de la salvación? Si hablamos de escatología, señal del final, demonología, angelología, neumatología, pastor, ¿qué está diciendo? Son temas doctrinales ordenados en forma sistemática para que empecemos a estudiar y empecemos a ver
Y te aseguro, hermano, que cuando lo empieces a ver y empieces a ver la magnitud de la gloria revelada, todo lo demás va a perder su atractivo. Todo el brillo de este mundo pierde su atractivo. Porque empezamos a ver la gloria de Cristo revelada en su palabra y cómo Él dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea, lo que Él nos ha revelado. Así que necesitamos perseverar en las doctrinas. Necesitamos ir a ver qué dice la palabra del Señor. Porque lo primero que caracteriza a la iglesia primitiva en aquel momento no era la música. No era la música. No dijeron Pedro y Juan, che, pongamos una iglesia. Bueno, yo hago el púlpito, vos traes la batería y la guitarra eléctrica y yo compro la silla. Listo, ya estamos en iglesia. No es iglesia. No es iglesia. Eso vino mucho después. Eso es algo necesario, es lindo, pero no es un ADN. El ADN de la iglesia es la palabra. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra. Exponer la palabra. Explicar la palabra. ¿Cuántas veces nosotros usamos la palabra fuera de contexto y se ha hecho un pretexto? Usamos la Biblia como un trampolín para saltar nuestras ideas. Usamos como el borracho usa el farol, no para alumbrarse, sino para apoyarse. Algo está pasando con la falta de exposición bíblica, entonces Satanás gana ventaja. La iglesia es vulnerable. Por eso es que nosotros debemos llegar a lo primero, es preguntarnos cuáles son las sanas doctrinas, porque Pablo habla de sanas doctrinas. Pues la palabra perseveraba indica constancia. Constancia. Nunca se cierre a no estudiar la palabra de Dios pensando que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Han escuchado eso? No, hermano, no hay que estudiar tanto porque apaga el fuego. No, peor, arden el fuego, hermano, si no lee la palabra. Es peor. Lo que uno necesita es entender que no está haciendo referencia a eso el texto. Está hablando de la ley de Moisés, que era letra, que mata. ¿Por qué? Porque te dice que sos culpable, pero la gracia, la vida del Señor vivifica. Entonces, hay algo que no nos podemos privar. Hoy estamos viviendo en un mundo, mis hermanos, donde tienen al alcance todo tipo de enseñanza. Los mejores predicadores lo pueden encontrar en YouTube. Pueden tener los mejores manuales, participar de todos los seminarios, pero aún así no haber conocido la palabra. Por eso, la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina con constancia. No eran las músicas, no eran las reuniones, no eran los milagros, y vaya que había milagros en esa época, pero no eran los milagros. Tampoco era un interés pasajero por aprender, sino un compromiso permanente de la iglesia de Cristo. Por eso que una iglesia se debe estar siempre educando con la palabra del Señor. Así que la iglesia siempre ha sido edificada sobre la verdad de Dios. La fe del creyente necesita alimento. Y el alimento es la palabra correcta, la palabra correctamente enseñada. Mire, yo le voy a leer un texto que a mí cada vez que lo leo me avergüenza, pero tal vez quiero que se avergüence usted también. Hebreos, capítulo 5. ¿Alguien tiene nueva versión internacional acá? ¿Sí? Búscalo allí. Ya te voy a pedir que lo leas. Pero Hebreos, capítulo 5, dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué cosa? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, a mí me causa muchas veces vergüenza decir, después de tanto tiempo deberíamos ser maestros, estar enseñando, pero necesitamos volver a los primeros peldaños de las doctrinas de Cristo. Hay que alcanzar, y si dice alcanzar es que podemos lograr por medio de la palabra la madurez.
Ahora, fíjense en lo que dice justamente Hebreos capítulo 5, versículo 11 en Nueva Versión Internacional. Léelo fuerte. Ese está más fuerte, ¿no? Porque si yo les preguntara, ¿qué se predicó el domingo pasado acá? Y empezamos nosotros el rígido, empieza. Ay, Señor, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Pero el saldo de la billetera virtual te lo acuerdas de memoria. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es natural, Jesús lo dijo. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No podés obligar a amar algo que para vos no resulta importante. O sea, ¿por qué nosotros amamos las cosas del mundo? Porque no hemos conocido algo más valioso que el mundo. Cuando yo conozco la palabra del Señor y empiezo a entender las doctrinas, empiezo a decir, esto es precioso. Esto es maravilloso, esto es extraordinario, esto es eterno. Lo otro no sirve, lo otro me entretiene, lo otro no me edifica. Por eso es tan difícil, decía, para mí es Pablo, pero no voy a decir que es Pablo, hebreo no se sabe quién es, pero dice, es tan difícil hablar con ustedes porque lo que les digo le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso es que no maduran, por eso es que no crecen. Entonces lo que debemos empezar a vivir es esta realidad, que Dios nos lleva a nosotros a que profundicemos en la palabra, que prediquemos, que la predicación ocupe el lugar central en la vida de la iglesia, que hagamos lo que hizo María, no Marta. Marta estaba haciendo algo muy bueno para el Señor, atenderlo bien, pero María escogió la mejor parte, según el mismo Jesús, sentarse a sus pies a escuchar. La iglesia debe enfocarse en la centralidad de la palabra y esa palabra de Cristo y Cristo crucificado. No nos reunimos principalmente para escuchar opiniones o experiencias personales o discursos motivacionales. Eso es un daño. Nos reunimos para escuchar la voz de Dios por medio de la Escritura. Por eso Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, le decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero no lo dejes de hacer. Y esa es la tarea principal del pastor de la iglesia, de los predicadores, de los hermanos que presiden. No es entretener una congregación, no es saber el pastor de qué buenos chistes hace cuando está predicando. No se trata de eso, hermanos. Justamente es de la exposición de la palabra. La iglesia necesita, la congregación necesita escuchar de parte del Señor. Y la congregación cuando se va necesita hacer los deberes, ir a su casa y corroborar con la misma palabra. Y lo que se ha dicho es verdad o no es verdad. Por eso podemos aplicar, examinar todo y retener lo bueno. ¿Cuántos hermanos dicen amén a cualquier cosa que se dice detrás de un púlpito? Es peligroso, es terrible. No edifica, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es baluarte de la verdad. Y donde la doctrina ocupa un lugar secundario, tarde o temprano aparecerán errores. Por eso, mis hermanos, a veces no vemos que Dios, el Señor que edifica su iglesia, es el que está detrás de todas las cosas que pasan en su iglesia. Y nos va a llamar a nosotros, los predicadores, a rendir cuenta delante del Señor, porque somos demandados a predicar fielmente su palabra. Es necesario que sepamos usar bien la palabra de verdad, predicar la palabra con el testimonio del amén de Dios, no la aprobación de la gente. Y cuando la iglesia a veces no entiende, y a veces suceden tensiones y hasta provocan divisiones de la iglesia por culpa de no aceptar la palabra. Hermanos, no le tengan miedo a las divisiones. A veces siempre decimos, el diablo nos está dividiendo. Perdón, Génesis 1, Dios comienza dividiendo todo. Separó la luz de las tinieblas, lo seco de lo mojado. Hasta le sacó una costilla al hombre. Dios, si tiene que dividir para fortalecer, lo va a hacer. No le tengan miedo a lo que Dios está haciendo. Porque Dios
no pierde el control de su iglesia. Así que una iglesia sana cultiva comunión. También dice Hechos 2:42 que tenían comunión los unos con los otros. Practique la comunión, común unión, todos unidos por Cristo en común. Por eso es que nosotros podemos estar no solamente los domingos, vernos durante la semana, llamarnos, visitarnos, compartir juntos. La doctrina nunca fue señalada para producir creyentes aislados. No existe eso. El Evangelio mismo nos reconcilia con Dios. O sea, si Dios mismo quiso que nosotros estemos reconciliados, ¿cómo no vamos a estar reconciliados entre los hermanos? Puede haber diferencia, puede haber malos entendidos, puede haber entredichos. Pero la palabra de Dios nos enseña que si tenemos un problema con un hermano, vayamos y hablemos solos los dos y arreglemos cuentas para que estemos bien. Y esto es un principio, mis hermanos, porque la comunión bíblica es mucho más profunda que la amistad o la simpatía. La vida compartida entre personas que han sido unidas por Cristo y en Cristo es de gran utilidad, porque cada miembro obra en el propósito que el Señor le ha puesto. Mira, ahí andan esos grupitos, esos hermanos que hacen grupitos. Paz, paz. Sí, los grupos son lindos. Mientras estén en el cuerpo son saludables, ¿sabía? Mire, haga esto. Vamos, inténtelo, es difícil. Mire, haga eso. ¿Puede? ¿Puede tocarse todo? Levante el dedo chiquito. Abra la boca y tóquese el esófago. ¿Por qué se ríe? Pero si estamos en el mismo cuerpo, pero no tiene relación mi dedo con mi esófago. Allí hay otros miembros que se reúnen y trabajan perfectamente. Así no le tengan miedo mientras estemos en el cuerpo de Cristo. Amén. No vamos a estar todos juntos haciendo todas las cosas de la misma forma, sino cada uno conforme a la gracia que el Señor les ha dado. Ministrelo a otro, edifique a otro, sustente la vida de otro. Por eso, mis hermanos, la iglesia no es una reunión de desconocidos que se conocieron el domingo. ¿Cuánto viene de la iglesia romana? Yo no nací en la iglesia católica, yo vengo de familia creyente, así que no tuve el privilegio de ir a una iglesia católica. Pero ¿cuánto viene de la iglesia romana? ¿Se acuerdan cuando te decían, dale la paz al que está al lado tuyo? Y ni sabía quién era. Y no sé si se volvían a ver, muchas veces ni se veían después, ¿no? Eso fue de Dios entonces. Pero esto no es así. Nosotros somos conocidos porque fuimos conocidos por Dios antes de la fundación del mundo. Transmitimos algo que ninguna institución lo puede hacer. Por eso es que necesitamos empezar a potencializar lo que tenemos, los dones. No te lo he dado a vos para que fanfarronees, sino para que le edifiques a tu hermano. Los dones no son para vos, te lo he dado a vos para bendecir a otros. Es como el matrimonio. Yo no me caso para hacer feliz a Carolina. Para que ella me haga feliz a mí, sino para que yo haga feliz a Carolina. Porque dice, el amor no busca lo suyo, es para el otro. Si yo digo me quiero casar para ser feliz, está siendo egoísta. Usted debe casarse para hacer feliz a su cónyuge. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que Pablo claramente está diciéndonos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, vea conmigo Efesios 4, hace referencia a algo tan contundente y tan importante, la cual no podemos dejar de comprometernos con esto. El capítulo 4 tiene cosas preciosas, no tiene nada de desperdicio, pero vamos a sacar algunos principios. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo? Con toda humildad. ¿Qué más? Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Diga conmigo, soportándoos. Pablo sabía que también había un momento que debíamos soportarnos, porque a veces no es fácil, porque hay momentos que hay que sobrellevar las cargas los unos a los otros, amarnos unos con los otros, pero también hay planos como estos, debemos soportarnos. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando yo no soporto a alguien no lo quiero ni ver, pero es que vos no estás afuera de Cristo, vos estás en Cristo juntamente con tu hermano.
Entonces hay algo que te dice la palabra. Debes estar solícito, o sea, dispuesto de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, un espíritu, y como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, no hay alternativa. Debemos cultivar justamente esta expresión de unidad. Por eso una iglesia madura no está formada solamente por personas que asisten a las reuniones, sino que son creyentes que aprenden a caminar juntos, amándose y edificándose mutuamente. ¿Por qué? Porque Cristo está en él, Cristo está en ella. Cuando usted ve a Cristo en su hermano, va a cambiar la forma que lo trata. Porque Cristo está. Así que yo tengo cosas horribles por cambiar todavía. Yo le diría, hermano, no mire lo que dentro de poco ya no va a estar. Mire lo que se está formando. Mire a Cristo. Es la forma. Entonces necesitamos nosotros entender por qué viene con las bases doctrinales, con la comunión en el Espíritu. Así debemos vivir. Y ahora agrega algo más en Hechos 2:42. El partimiento del pan. Esto es una iglesia sana que honra sus ordenanzas. La Santa Cena del Señor, que a mí me gusta decirle más la Cena del Señor, no porque no sea santa, sino porque el sentido de la santidad no la hacen los símbolos, sino la iglesia en Cristo. ¿Usted se dio cuenta que si tuvieron que decir Santa Cena esa noche que Jesús iba a ser crucificado? Que no había nada de santo ahí, ¿no? Este que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a negar, este que quería que lo ponga a la derecha, otro a la izquierda. Estaban todos peleados allí. Una tensión que había, ¿no? Y Jesús los veía que ellos no entendían. No entendían. No entendían nada. Así que creo que es importante entender cómo se establece la ordenanza y por qué el apóstol Pablo dice, yo recibí del Instituto de Teología yo recibí del Señor, directamente. Pablo es el único que saca chapa así, ¿no es cierto? Yo no aprendí esto de ninguno de los hombres, yo recibí del Señor directamente. Acuérdense que él fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas y vio cosas que no les he dado al hombre. Jesús mismo le dio la instrucción. Él establece estos principios para que sepamos que la mesa del Señor no es un ritual. Es un sacramento, es una ordenanza, es una manera en la cual nosotros nos nutrimos como cuerpo en una esperanza del regreso de Jesucristo, mientras cumplimos una misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos 2 sacramentos, creo que los romanos tienen 9, más o menos, ¿no? Nosotros tenemos 2, el bautismo y la mesa del Señor. Estas 2 ordenanzas Cristo mismo las estableció. En la Gran Comisión, Él dijo justamente que vayan y bauticen a los discípulos. Las ordenanzas no son simplemente ceremonias religiosas, son señales visibles que anuncian el Evangelio. El bautismo identifica públicamente al creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. Pablo lo decía claramente, yo ya me morí, el que vive es Cristo en mí. Y esas son las partes más difíciles de hacer entender al cristiano. Hermano, usted no vive. Antes estaba muerto en delito y pecado. Ahora esa vida está muerta y el que vive es Cristo. Usted sabe que nosotros somos los únicos seres humanos en la historia de la humanidad que nacemos 2 veces. Y que vamos a morir una sola vez. Por eso somos una nación santa, especial. Somos únicos. Por el plan de Dios de la redención. Así que cuando vaya a compartir el pan y la mesa, no lo haga pensando, Señor, viste qué buen miembro que soy, qué buena persona, qué cristiano, Señor. Piensa en su hermano, Jesús esa noche dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Cuándo tienen Santa Cena acá? ¿El otro domingo? El último domingo.
el anteúltimo domingo tenés que decir a tu hermano, abrazarlo, hacerle un 8 y decir, hermano, no podés faltar el próximo domingo, necesitamos estar juntos. Porque es la esencia de la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que la cena del Señor nos recuerda continuamente el sacrificio de Cristo, y que cada vez que la iglesia participa del pan y de la copa, proclama en esperanza y descansa que la única muerte sustitutiva de Jesucristo por nosotros ha sido eficaz, ha sido eterna. Por eso es que la conmemoración de la Santa Cena, Pablo dice en 1 Corintios 11, 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si yo no entiendo esto y no valoro esto, entonces debo concluir que no esperas la venida del Señor. Pero el que tiene esta esperanza, dice Juan, 1 Juan 3:3, se santifica y se purifica cada día. ¿Usted espera a Cristo? ¿Qué pasa si llega antes del mundial, de la final? Ay, Señor, espera un poquito. ¿Se da cuenta que nuestra naturaleza caída muchas veces nos juega en contra? He escuchado hablar a hermanos, incluso hablando con jóvenes. Ay, yo no quiero que venga todavía, quiero recibirme. Quiero casarme. No sé si alguna vez lo pensó, pero es lícito tal vez pensar, pero ese es un pensamiento caído. Pero Pablo dice en Colosenses que si tu vida está escondida con Cristo en Dios, dice poned la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas terrenales. Algo cambia, mis hermanos, en las perspectivas. Por eso es que una iglesia no solamente honra su unidad a través de los símbolos, sino que una iglesia sana depende de la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Yo sé que esa es la materia más desaprobada dentro de las iglesias, la oración y la devoción diaria con la lectura de la palabra. Muchos hermanos se frustran, muchos se sienten mal. Es más, han hecho todo tipo de intentos de orar y van con la lista de supermercados, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. O empiezan a orar y dicen, mi oración no llega al techo. O lo peor de todo, termino durmiéndome. O han hecho de la oración una rutina que simplemente dicen las mismas palabras de todos los días. Entonces se frustran. Pues cuando no se entiende qué es la oración, pues naturalmente te vas a frustrar. La oración no es un mensaje de audio al Señor. Señor, te mando un audio en X2 para que vaya rápido, Señor, y cuando tengas tiempo me responde. ¡Puc! Se lo mandé. No es un mensaje de audio. Es un diálogo. Ore la Biblia, si no sabe qué orar. Ore la Biblia. Usted en la palabra va a oír a Dios hablarle y usted le va a responder con la palabra y su vida de oración va a cambiar. Oramos la Biblia, mis hermanos, porque la palabra más segura es la palabra de Dios. Oramos la Biblia porque entramos en el plano de su voluntad, no la mía. Por eso es que necesitamos aprender a orar. Supongamos que oremos el Salmo 23. ¿Sabe cómo es el Salmo 23? ¿No? Jehová es mi pastor, nada me faltará, lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Tremendo. Bueno, oremos el Salmo 23, versículo 1 solamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se puede orar? Podéis orar 3 horas con esas 2 líneas nada más. Señor, tu palabra dice que tú eres pastor. Señor, te doy gracias porque un pastor cuida. Gracias porque me cuida. Un pastor me cura. Gracias por curar mis heridas. Un pastor me va a buscar cuando me pierdo. Gracias por buscarme cuando vivo extraviado. Señor, tu palabra dice que tú eres pastor. Pero Padre, también dice tu palabra que eres mi pastor. Así que Señor, me deleito en saber que nunca, nunca me dejarás solo. Que me harás descansar en momentos de tribulación, que me darás comida. Gracias, Señor, porque eres mi pastor. Y tu palabra dice que siendo tú un pastor y eres mi pastor, Señor, también me vas a suplir todo lo que me falta, porque aquí dice, nada me harás, nada me faltará. Mire, estoy haciendo simplemente de un versículo.
Pero usted puede agradecer la palabra de Dios o puede pedir perdón. Señor, te pido perdón porque teniéndote a ti como pastor, yo quiero ser una oveja descarriada. Perdóname, Señor. Inclina mi corazón a tu voluntad. Vuélveme a ti, Señor. ¿Lo ven? Yo puedo hacer una oración de confesión. Señor, te confieso que anduve errado y si soy tu oveja necesito tu disciplina. Entonces te aseguro que tus oraciones rutinarias, vacías, huecas, monótonas se terminan para siempre. Cuando empeces a orar la palabra de Dios. Con mi esposa todos los días leemos desde Génesis a Apocalipsis todo el año, no importa cuántas veces vamos leyendo la Biblia, porque es viva, ¿no? La lees cuántas veces y todas las veces va a decir algo que parecía que nunca lo has visto. Pero cuando leemos 2 capítulos por día, cerramos la Biblia y oramos el capítulo. ¿Saben qué sucede durante el día? Las cosas que hemos leído en el capítulo, Dios trae respuesta. No digo es increíble, no digo creer o reventar, porque digo, ¿para qué va a reventar si es más fácil creer, no es cierto? Vayamos y abracemos la verdad del Señor directamente. Pues esto es lo que nosotros necesitamos hacer, crear dependencia con el Señor, orar. La oración expresa dependencia. Oramos no porque el Señor no sepa, oramos para que yo me entere que Él es mi Señor. Porque yo necesito crear dependencia. Oramos porque necesitamos su dirección, su sabiduría, su guianza. Oramos porque la iglesia necesita de la oración intercesora, los pastores, los ministros, predicadores. Oramos, Pablo decía, oren por mí para que sean abiertas las puertas para el Evangelio. Oremos unos por otros para que no caigamos en tentación. Oremos, hermanos. La oración expresa esa dependencia. ¿Por qué? Porque si oramos solamente para que Él pueda salvarme solamente, bueno, es muy bueno, pero ¿qué pasa con el mañana y el día a día? Oramos porque solamente Él puede salvar, Él puede santificar, Él puede sostener. Incluso Él puede caminar al lado tuyo en el valle de la muerte. Y te hará decir, no temeré, porque tú estás conmigo. La muerte ya no es un problema para nosotros. Absolutamente. La muerte simplemente es una puerta donde yo saco mi pie de acá y entro a ver directamente el rostro de mi Salvador, el que dio su vida para rescatarme. En la muerte no hay dolor. La muerte se ha transformado en victoria, según la palabra. Porque como decía el profeta Oseas, se cumplió. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y Pablo lo dice, que la muerte fue sorbida en victoria. Así que, hermanos, las marcas de una iglesia que el Señor está edificando tienen características precisas. La Biblia nos enseña claramente a recordar y a reconocer estas marcas, pero necesitamos nosotros entender que esas marcas funcionan si son válidas y aplicativas hoy mismo creyéndolas. Por ejemplo, la fiel predicación de la palabra del Señor. La Escritura debe ocupar el primer lugar central en la iglesia. No sé qué programa puede tener una iglesia, pero es válido. Pero lo primero que tiene que estar es la predicación, es la exposición bíblica, es enseñar la palabra. Toda enseñanza, todo consejo, toda predicación debe estar sostenida en la autoridad de la Biblia. Donde la palabra de Dios deja de gobernar, donde la palabra de Dios no se enseña, la iglesia comienza a desviarse y empieza a perder el sentido. A mí me invitan de muchos lados a predicar. Hubo una iglesia pentecostal que me había invitado allá en el sur de Tucumán. Una iglesia pentecostal tradicional, ¿no? Y llegué, me senté más o menos hasta Marcelo y acá, donde está la batería, había una heladera grande con un semejante moño azul, ¿no? Me llamó la atención. Y la iglesia adoró, alabó, dio testimonio, cantó, hizo toda su expresión que acostumbraban en la adoración, ¿no? Pero yo me digo, ¿qué hace la heladera? Y no creo que los músicos vayan y se tomen un vasito de agua en plena reunión, pero me llama la atención el moño azul, ¿no? Entonces el pastor dice, bueno, antes de darle lugar al siervo de Dios,
Vamos a hacer el sorteo de la heladera de todos los hermanos que fielmente han venido todo el mes porque esto... Dije, esto está bueno, dije esto, ¿no? Si la palabra no cautiva el corazón, es porque está mal enseñada la palabra. Cuando la palabra es fiel y la palabra es lo que dice que es, no es pétalos de rosa, es martillo que quiebra la piedra. La palabra no vuelve vacía, va a traer fruto. Entonces, hermanos, cuando ustedes se encomienden a pastores y hermanos predicadores a pararse en el púlpito, primeramente, escuchen a Dios a través de esos siervos. Y no esté diciendo, uy, otra vez este hermano. Error. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Si ese hermano predica con fidelidad, es tremendo. ¿Ustedes conocen cómo se convirtió Carlos Spurgeon? ¿Alguien conoce cómo se convirtió? Allí en Inglaterra tenía 16 años. Hubo una nevada histórica donde él a su iglesia no pudo llegar, iba por primera vez a una iglesia invitada y no podía llegar por la cantidad de nieve y frío que cayó. Entonces fue a una iglesia chiquitita que ni siquiera el pastor de esa iglesia pudo llegar por la cantidad de nieve que había caído. Y entonces él se sentó allá atrás al final y no había quien predique. Entonces se levantó simplemente un hermano anciano y abrió la Biblia en Isaías y dijo, mirad a mí y creéis. Y él solamente le dijo, tú joven tienes que mirar. Un tonto puede mirar. Una persona indocta puede mirar. Una persona que no conoció nada puede mirar. Mirar no tiene ningún esfuerzo. Pero tú joven debes mirar a Cristo y serás salvo. Ese fue todo el mensaje. Tremendo homilética, tremenda exégesis. Y allí que el Señor convirtió el corazón de quien fue después el príncipe de los predicadores. Porque, hermanos, es simplemente creer en la obra que Dios hace, porque Él dijo, yo edifico mi iglesia. Carolina, mi esposa, ella no era creyente, éramos vecinos, ella vivía al frente de mi casa. Y mi mamá la había invitado a una reunión de la iglesia. Yo no sabía. Es más, éramos vecinos, ni siquiera no había nada, ¿no? Y cuando ella comenzó a venir y vino un domingo, justo era una campaña evangelística o era un énfasis evangelístico, el predicador era en ese momento el que yo decía, este es el peor predicador que puede haber. Mi papá ya le hablaba de Cristo, le hablaba cuánto. Y ella se convirtió al Señor con ese predicador. Y se entendía todo lo que me hablaba el Señor. Y yo decía, ¿what? ¿Cómo? Pero mis hermanos, no es el hombre. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es power, dinamita, dunamis, es poder de Dios para conversión, para transformar. Número 2, voy más rápido, y ya estamos, santo Dios. La correcta administración de las ordenanzas es una marca de la iglesia bíblica. Esto lleva a que uno pueda entender que una iglesia debe tener una eclesiología que esté alineada a la legalidad de Dios. O sea, una membresía, hermanos que respondan como miembros de la iglesia, que haya un pacto de membresía, porque así como la iglesia tiene beneficios para darle al creyente, el creyente tiene responsabilidades que cumplir también. Hay algo de parte de los dos. El uso de los símbolos de la Santa Cena no es para cualquiera. Debe haber un orden, debe haber un gobierno, debe haber una rendición de cuentas, debe haber una examinación. Cuando uno lo hace con buenas intenciones, hemos dicho que las buenas intenciones no justifican las malas acciones, pero en mis comienzos, ya voy por las 3 décadas de pastor, pero en mis comienzos yo daba Santa Cena a quien aparecía. Y cuando me enteré de que había hermanos que hace años que viven en concubinato y jamás se ven casados,
Entonces a la hora de empezar a ordenar, y claro, ahí vino una gran tribulación. Muchos se enojaron, no quieren que se ponga en orden las cosas. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios no bendice el desorden. Y las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer conforme al diseño de Dios. Yo no puedo estar diciendo, ay Señor, ¿cómo no haces que venga a la ducha para que me duche? No, anda al baño. No puedo hacer algo que vaya en contra de un diseño. Entonces necesitamos nosotros ordenar todas las cosas de nuestra eclesiología. Y es bueno y es saludable ordenarnos. ¿Para qué? Para que entonces la bendición sea natural, no forzada. Número 3, el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Bueno, mejor pasemos a otro tema. O hablamos de disciplina. Sí, Hebreos 12 dice, yo sé que la disciplina no es motivo de gozo para decir, oh, gloria a Dios, qué disciplina que me han echado. No, no es motivo de gozo. Después se hace fruto apacible en quienes ha sido practicado. Pero ¿saben qué dice la palabra? ¿Quiere ser hijo de Dios? ¿Cómo llegamos al mundo nosotros? Con un chirro, mire esa bienvenida, ¿no? Pero Hebreos 12 dice que a quien el Padre recibe por hijo, lo azota, lo disciplina. Yo no quiero disciplina, entonces bastardo, dice la palabra. Hay un punto acá en el cual decimos, ¿cómo es posible que si es un Dios piadoso y de amor me tenga que disciplinar? El problema no es Dios, el problema es mi conducta. El problema soy yo, que soy rebelde por naturaleza. Y hermanos, debemos entender que acá entran planos doctrinales muy claros para poder entenderlo. Porque cuando somos regenerados, todos somos igualmente justificados. No hay una justificación más alta que otra. Usted, hermano, es igualmente justificado que el apóstol Pablo. El hermano es justificado igualmente que Marcelo. Todos somos igualmente justificados. La justificación es Cristo en nosotros. Su obra imputada a nosotros. Todos justificados. Pero la santificación no. La santificación sí es gradual, porque la santificación es sinérgica. Actúa el Espíritu Santo, pero también actúo yo. El Espíritu Santo me ayuda a convencerme de pecado, de justicia y de juicio, pero también me dice a mí, tú has morido terrenal. Anda en el Espíritu y no en la carne. Tú no debes darle lugar a los apetitos de la carne. Tu tarea es mortificar las obras del pecado. Entonces ahí me doy cuenta que hay otro hermano más santo que yo, porque practican en obediencia la santificación. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? Justamente la disciplina es la expresión de la corrección para que más Cristo sea visto en mí. Y de esa forma, empecemos a nosotros a ver que ha sido buena la aplicación de la disciplina. Esos hermanos que dicen, Señor, quiero paciencia, ¡pum! Ahí va a prueba. O no dicen la Biblia, ¿qué produce paciencia? La prueba. ¿Quiere paciencia? Bueno. Deuteronomio 8, yo te probé, yo te afligí para saber qué había en tu corazón. Si habías guardado o no mis palabras. Es importante, mis hermanos, entender que la disciplina no busca castigar. La disciplina busca restaurar al creyente que persiste en el pecado. Y hay formas de hacerlo. Mateo 18 dice que hablen las dos personas que están involucradas. Si no, recién vayan con dos testigos. Y si no, presenten en la iglesia. Y si no quieren saber nada, por entonces tenganlo por impío. Pero hay un plan de Dios establecido. Hay formas de hacerlo. Pero necesitamos ver que la resolución de los conflictos es no solucionarlo entre nosotros. Y aquí no pasó nada, sino solucionarlo bajo la cruz de Jesucristo. Porque ahí está la confesión de nuestros pecados. Un punto importante para una iglesia bíblica saludable es una iglesia que sabe que existe para hacer discípulos. Y Jesús dijo esto en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero si yo empiezo desde allí, no sería la Gran Comisión, sino que sería la Gran Omisión. Porque Mateo 28, la Gran Comisión, no comienza con ir y hacer discípulos, comienza con toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, ahí cambia la cosa. Porque cuando yo estoy yendo por mí mismo, no hay autoridad. Pero cuando yo voy bajo su autoridad, bajo su nombre, las cosas cambian.
Entonces acá empezamos a ver que la iglesia no existe únicamente para reunirse, para pasarla bien, para tener un hermoso momento juntos. Existe principalmente para cumplir un solo objetivo: anunciar el evangelio de salvación. Él te ha salvado para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. La iglesia tiene que decir solamente: nosotros no somos llamados a convertir a nadie. Así salíamos nosotros cuando éramos adolescentes. Salíamos de a dos con las tarjetas y los trataditos, ¿no? Y ahí lo teníamos acorralado contra la pared 40 minutos, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo, que reciba. ¿Qué hay que hacer para recibir a Cristo? Tenés que repetir conmigo tu oración. Y le hacía repetir conmigo la oración y decía: chao, ahora sos un hijo de Dios. Y volvía yo: pastor, miren la cantidad de almas que hemos ganado. ¿Se imaginan a Pedro ahí con la multitud? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Levanta su mano y repita conmigo: Padre. Hemos entrado a nosotros a una atmósfera que pareciera ser que todo lo que parecía ser real a la luz de la Escritura empezamos a ver algo diferente. Por eso, hermano, yo no vine a hacer burbuja, vine a reventarla. Porque a veces nuestra cosmovisión es diferente. Podemos ver que la salvación es del Señor. Yo solamente soy una voz, yo solamente anuncio las buenas nuevas. Yo hago un llamado general, pero el Espíritu Santo hace un llamado interno, específico, irresistible.